Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Lo anunciamos hace unos meses y la verdad que nos encanta poder contarles que hay malagueños, colectivos y especialmente altruistas que cuando se proponen un objetivo lo consiguen, especialmente dedicados con el patrimonio. El tren hace 150 años que llegó a Málaga y a partir de ahí había que contarlo y contarlo bien y especialmente exponerlo para que todo el mundo pudiera contemplar y empezar a descubrir quizás ciertos entornos y ciertas conexiones que hasta el momento no estaban tan claras. Este pequeño catálogo que está aquí tiene una cantidad de contenidos ingentes, se lo puedo decir y se lo puedo asegurar. No solo ya por el texto que recoge precisamente el avisador malagueño el 29 de agosto de 1865, sino por el cariño que denota cada una de sus líneas. Y esto es obra de una asociación que ha estado con nosotros en diversas ocasiones, pero de una persona en concreto y que ahora le vamos a presentar. Cristóbal García Montoro, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Bien? Bien. ¿Y vosotros? Bueno, ¿te suena el catálogo? Me suena. Bien. Cristóbal García Montoro, profesor de la universidad y que indudablemente esta etapa, y especialmente el ferrocarril, se puede decir que es su predilección y se nota el cariño. ¿O no, José Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Patrimonio Industrial? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues bien, bien. Cansadillo ya porque son muchas actividades, pero vaya, bien. Como hay ánimo, como hay ánimo. Y pues, como diría el otro, ¿para qué os metéis en nada? Nadie os ha obligado, ¿verdad? Oye, la descripción del avisador malagueño es un dulce, Sí. es una novela. Por eso está ahí en el catálogo, ¿no? Porque es un texto delicioso, con un contenido literario y al mismo tiempo una descripción detallada, minuciosa de la línea del ferrocarril en el momento en que se inaugura. Un recorrido que hace una persona y va describiendo paso a paso toda la línea desde la estación de Málaga hasta la estación de Córdoba. Que no es poco, desde la estación de Málaga a la estación de Córdoba, muchas eran las paradas intermedias, las estaciones, pero evidentemente lo que sí tenemos que sopesar era lo que supuso para la ciudad, para la provincia en esta época. Por cierto, ya que estamos hablando de Córdoba también, pues vamos a saludar a toda Málaga, por supuesto, a través del canal 51 de la TDT y a las redes de cables de PTV que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia y en municipios de Madrid. Bien, pues, por cierto, por internet también, en los 5 continentes a través de www.ptvtelecom.com. Desde Málaga se iba hacia Campanilla, Cártama, Pizarra, Álora, Túneles, Gobante, Bobadilla, Fuentepiedra, La Roda, Casariche, Puente Genil, Aguilar, Montilla, Fernán Núñez, Torres Cabrera, Córdoba y a su templo, ¿no? Que diría el texto. Si tenemos que enumerar esto, aunque en realidad el recorrido original fue a la inversa, fue desde Córdoba hasta Málaga. La inauguración, efectivamente, partió de Córdoba con presencia del ministro de Fomento, el marqués de la Vega de Armijo, en 1865 y bueno, todo un séquito de autoridades, de directivos de la compañía, etcétera, y efectivamente, ¿no?, la inauguración fue desde Córdoba hacia Málaga. Vamos viendo imágenes de la exposición que está allí, hemos estado nosotros y ustedes pueden ir ahora al MUPAN en concreto, al Museo del Patrimonio Municipal, que está justamente ahí vemos imágenes. ¿Ha costado mucho, José Antonio, montar la exposición? Bueno, eso habría que preguntárselo. No, me refiero en esfuerzo, en tiempo en físico. Esfuerzo, No hablo de pecunio, ¿no? Sí, sobre todo para el amigo Cristóbal, que empezó con Adi y bueno, y como miembro de la asociación que es, pues me tuve que poner también, pues a echar un cable en el tema y entonces pues hacer gestiones en un sitio, en otro, hasta que al final lo hemos conseguido, ¿no? ¿Quién ha ideado la exposición en sí, que es pequeña en cuanto a extensión, pero riquísima en contenido? Bueno, yo presenté un proyecto al director del museo, Elías de Mateo, y él pues no solo acogió y aprobó ese proyecto, sino que lo enriqueció, él y un equipo muy competente, muy profesional que hay en el Museo del Patrimonio Municipal, de manera que juntos fuimos desarrollando aquella idea inicial y el resultado pues es lo que hoy se muestra en el Museo del Patrimonio Municipal. La verdad que a mí, perdona, me sorprendió también un poco porque después
de tantas gestiones para hacerla o en el Ateneo o en la Económica y haber tenido tantas pegas, un día me encuentro a Elías de Mateo, les digo que Cristóbal tiene la foto para hacer esta exposición y él dice, ¿y por qué no me llama? Y entonces se ve que o lo llamó, se lo encontró y en una semana dice, nada más que termine la de Rivero montamos la vuestra. Entonces, pues claro, fue sorprendente. Hombre, yo creo que la fecha es muy atinada, ¿no? Claro. Es decir, celebrar 150 aniversario. Son 150 años, que es una efeméride muy importante, ¿no?, en la historia contemporánea de Málaga. ¿Quién ha ayudado a hacer esta exposición? ¿Y con qué colaboraciones se ha contado? Bueno, pues hemos tenido en principio, claro, la biblioteca del Palacio Real, que es donde se guarda el álbum. Estas fotografías forman parte de un álbum que la empresa del ferrocarril regaló a la reina Isabel II. Previamente había encargado a un fotógrafo llamado José Espreáfico, un italiano afincado en Málaga y que destacó como pionero de la fotografía, la realización de este reportaje. Que sepamos, único álbum. Que sepamos, único álbum. Qué barbaridad, Yo ¿no? creo que debía haber algún copia, otro, ¿no? Igualmente, la compañía, el director de la compañía, Jorge Loring, yo creo que tendría que haber otro álbum. Pero de momento que se conserve ese. De momento no tenemos noticia más que del álbum que se conserva en la biblioteca del Palacio Real en Madrid. ¿Quién más? Pues hemos tenido también una serie de colaboradores, patrocinadores, entre ellos Unicaja. Hemos también tenido ayudas de la Universidad de Málaga, del PIMPI. En fin, gracias a esta serie de ayudas se ha podido montar la exposición y editar un catálogo. Este catálogo y un tríptico también que se reparte que se entrega a los asistentes. Vemos ahí, estamos viéndolo mientras van la escuchando. Asociación del Patrimonio Industrial, obviamente, porque de ahí un poco partió la idea. ¿Algún coleccionista privado? Sí, Juan Antonio Fernández Rivero, que ha aportado algunas fotografías, también de Espreáfico, pero que no forman parte del álbum. Ese álbum. Efectivamente. O sea, bueno, fíjense que siempre hay documentación relativa a un tema y en esta ocasión tuvimos la suerte de que fueran a parar a un álbum y se conservara desde 1865, ¿no?, en concreto, en el Palacio Real. Efectivamente. Toda una suerte, ¿no?, por los avatares políticos que también ha habido en España. Es importante que tengamos esto en cuenta porque el ferrocarril llega en ese año, 1865, hasta entonces, o por barco, o de aquella manera atravesando las montañas, por carretera, por camino, más bien. Eso lo revoluciona todo, ¿no? Y ahí lo tuvieron clarísimamente tres hombres principalmente, ¿no? Cierto. Lo que hemos llamado en la exposición, los que hemos llamado promotores de la línea del ferrocarril, Jorge Loring, Martín Larios y Tomás Heredia. Eran los tres empresarios más importantes de Málaga a mediados del siglo XIX y ellos pues pelearon mucho, ¿no?, para que se constituyera una sociedad para promotora de ese ferrocarril y que el gobierno pues también pues aprobara una concesión para construirlo. Pero hay que decir que junto a estos tres importantes personajes pues hubo numerosos inversionistas, pequeños empresarios, comerciantes, que también tenían mucho interés en el ferrocarril, no solamente los grandes empresarios, ¿no?, sino también todo ese grupo amplio que pensaba que el ferrocarril era fundamental para Málaga, que sería un impulsor de la economía malagueña y que el puerto de Málaga, que claro que es la actividad portuaria que es fundamental, ¿no?, en la economía de Málaga y de su provincia, pues resultara potenciado. José Antonio, cuando hablamos de las posibilidades
que tiene una asociación como la de Patrimonio Industrial, conocida por todo como la de las chimeneas, para dar pista, porque si no, más de uno dice, esto es una nueva asociación. Y vemos imágenes como la que estamos viendo, que ustedes trabajáis duramente durante todo el año porque haya elementos del patrimonio que se conserven, como la marquesina que estamos viendo ahí, que ahora después hablaremos. Cuando se consigue una exposición de estas características, ¿cómo os sentís? Hombre, en parte es un premio a un esfuerzo que se está haciendo y que por lo menos se vea reflejado en una exposición de esta índole, aunque sea temporal. Hombre, sabéis que estamos intentando de que haya algo permanente donde abarque todo el panorama de las distintas actividades industriales, pero cuando, aunque sea monográficamente como en este caso, se consigue una cosa de estas, pues eso sirve para que sigamos trabajando, no para arrimarnos mucho más. Y yo tengo que decir también que la idea, claro, parte de Cristóbal como historiador y demás, pero que ha servido para revitalizar esa inquietud que hay con el ferrocarril en muchos pueblos donde tenían estaciones, porque a partir de aquí han hecho distintos actos, bobadillas, en el Chorro, en la Roda. Todas estas asociaciones o antiguos ferroviarios se están moviendo de cara a memorizar y a recordar un poco lo que fue el ferrocarril. Nunca me lo he dicho, la locomotora, ha empezado a andar, ¿no? Que además tengo que decir también que, porque hay mucha gente que siempre tratan de ridiculizarnos, que somos unos nostálgicos, que somos unos chatarreros, eso lo he dicho ya más de una vez aquí. Y en este caso yo siempre digo... Bueno, y más de una vez le hemos dicho que están en su derecho de pensarlo. Pero yo, por ejemplo, en este caso, el tren, yo me alegro de la tecnología que hoy tenemos. Yo quiero viajar en el AVE, yo no quiero viajar ya en una... Pero es que hay que conocer esa tecnología del pasado para ver a dónde hemos llegado y alegrarnos. Y nosotros estamos contribuyendo para difundir lo que era y lo que es ahora. Lo que acaba de decir José Antonio es una definición de lo que es la historia, ¿no? O sea que, y con eso, una cantidad de la marquesina ya, pobrecita mía, no se va a poder... Bueno, eso no sabemos. Además digo, en el sitio por lo menos... Bueno, en el sitio, ahí el ayuntamiento por tercera vez, la primera ocasión aprobó que se mantuviera la propia estructura, aunque fuese desmontada. En la segunda ocasión votó el ayuntamiento, el pleno, que se conservara, aunque fuera en otro sitio, no se ha llegado a montar en otro sitio. Y ahora lo que sí recientemente, hará menos de un mes en concreto, vamos, en el pleno del mes de octubre, todavía no hemos tenido oportunidad de casi pasar el mes de octubre, ¿verdad? Bueno, pues ahí en concreto lo que se habla es de que se estudie técnicamente reubicarla en el mismo lugar, porque si no, no sería reubicación, sería nueva ubicación. Entonces, si tenemos todo esto presente, ¿por qué no va a ser posible? Ustedes apostáis porque pueda ser, ¿no? Claro, y nosotros además nos invitaron el grupo que Estuviste ahí en el pleno, ¿no? Estuvo algunos compañeros y vaya, tuvimos que darle el nombre y tal para poder darle la palabra y intervinieron en el pleno y efectivamente, hombre, es un elemento más a recuperar, como tanto que se están perdiendo y que se han perdido, y por lo menos esto, si hay alguna posibilidad, pues hay que hacerlo. Que hay que hacer unos estudios, evidentemente hay que hacerlo y adaptarlo a donde se pueda y bueno, nosotros preferimos, y además allí se manifestó, de que fuera en su sitio, que es ese, Renfe, que hiciera los estudios pertinentes para que se pudiera ubicar de nuevo ahí. Y esa es la postura nuestra. Y ese fue el compromiso también del Pleno, de hacer ese estudio, a ver lo que sale. Supongo que después nos llamarán otra vez para que le echemos, en fin, un vistazo y decir si está bien, si no está bien, en fin. Ahí tiene imágenes de la marquesina, desde el interior, desde el exterior, una marquesina que estaba ubicada con los dos edificios históricos. Los dos edificios históricos, curiosamente, sí habían sufrido transformaciones, habían perdido los relojes que indicaban a los viajeros la hora de salida y llegada de los trenes. Sin embargo, esos edificios se restauran, se le incorporan los relojes, que el imaginario colectivo local lo tenía ya perdido, salvo por la fotografía, ¿verdad, Cristóbal? Sí, sí. Y ahora la oportunidad llega porque en ese espacio físico lo que hay es otra marquesina, ¿no? Nueva, ¿no? Totalmente nueva, ¿no? Muy distante, y además
realmente lo importante no es la verja metálica, eso lo importante es la marquesina de arriba. Y eso, adaptarlo ahí, pensamos que es difícil, pero no es imposible, porque hoy día con los adelantos que hay, pero y sobre todo que habiéndose conservado los dos pabellones históricos, pues yo qué sé, tiene que haber un artista que dé con la clave. Seguro, y en eso estamos confiados. Seguro, y además, fíjense la dimensión de la nueva estación, vista aérea incluida. ¿Quién iba a pensar, verdad, en 1865 que esto iba a tener esa amplitud y además ese desarrollo en cuanto a comodidad también, ¿no? Que las estaciones de aquella época muy cómodas tampoco eran, ¿no? Tampoco eran. Más funcionales que confortables. Ni los trenes tampoco. Ni los trenes tampoco, por supuesto. Y ahí ven precisamente, le indicábamos dónde está esa marquesina, la ven ahí señalada. Y esto que era un sueño en cuanto a la exposición, cuando hablábamos de esto hace ya bastantes meses, que estuvieron invitados en nuestro programa, y han conseguido realizar la exposición. ¿Y por qué no se va a conseguir ahora reponer la marquesina, ¿no? Esto es también una realidad que puede llegar, al igual que ha ocurrido en otros lugares de España. Poníamos el ejemplo que estamos viendo en pantalla, que es el de Cádiz, donde actualmente la marquesina con los edificios históricos continúa, y a raíz de la terminación de la marquesina arranca la nueva estación. Es decir, que opciones hay y tenemos bastante. Lo importante es que lo disfrutemos. Lo disfrutemos en cuanto al logro, ¿no? Ahí tienen, eso es una fotografía actual. Ven al fondo a la derecha cómo empieza la nueva estación, y la antigua pues quedó tal cual. Y de esa forma hay una segunda oportunidad, ¿no? Para uso cultural, para cualquier tipo de evento efeméride que se pudiera utilizar también. En el catálogo, nos ha hablado Cristóbal también del catálogo, del tríptico. Se encuentran muchas curiosidades cuando se puede contemplar las fotografías con detenimiento a la hora de montar la exposición. Sin duda. Para nosotros ha sido un descubrimiento, ¿verdad? Pues encontrar detalles al ampliar estas fotografías, ¿verdad? Para exponerlas, ¿no? Detalles que en la foto original pues por ejemplo pasan desapercibidas, ¿no? Como podría citar pues ver en un vagón, ¿no? Una inscripción que ponga tercera clase, ¿no? Para ver qué tipo de, cómo eran los vagones, de primera, de segunda o de tercera clase, ¿no? Y bueno, y por ejemplo en la zona de los Gaitanes, en la fotografía referida a la Sierra de los Gaitanes, pues hay elementos interesantísimos, ¿no? Respecto al caserío que había en aquella zona, no construido por el ferrocarril, sino lo ya existente en aquella zona. Y luego también detalles, evidentemente, de las distintas infraestructuras, diríamos hoy, es decir, los viaductos, puentes, etcétera. Personas también, tanto ferroviarios como campesinos, todo esto merece la pena fijarse en las fotografías de la exposición. Esa parte que menciona es la más dura, humanamente hablando, ¿no? Construir la zona de los Gaitanes y atravesar la sierra. Aquello fue una obra gigantesca, ¿no? Atravesar todo ese macizo con los medios técnicos que había en la época fue algo verdaderamente excepcional. Hay que pensar que se construyeron 14 túneles, si no recuerdo mal, con una longitud total de unos 5 kilómetros, y bueno, y puentes, viaductos, movimientos de tierras, trincheras, ¿no? La documentación de la época habla de, en algunos momentos, 3.000 personas trabajando. 3.000 personas y algunas fallecieron. Sí, ciertamente. Yo recuerdo haber leído una memoria de un médico, porque para acometer la obra de los Gaitanes se creó un campamento base que estaba en la zona se llama Las Mellizas, ¿no? Sí. Donde hay un puente del ferrocarril, el puente de Las Mellizas. Hay una fotografía en la exposición sobre dicho puente,
Y bueno, y él hace allí pues un recuento, ¿no?, de las enfermedades, accidentes, etcétera, que se produjeron. Él era optimista y decía que fueron pocos, ¿no?, para la magnitud de aquella época, pero efectivamente hubo muertos, heridos, muertos en accidente y por enfermedades. Bueno, pues hay fragmentos, y hablamos de un periódico del Avisador malagueño 1865, donde hace mención a esos 14 túneles que hablaba Cristóbal, y especialmente el cómo se entraba y se salía de un túnel, porque era algo también novedoso en la época, ¿no? Cierto, ¿no? Para muchas personas era una experiencia terrible, ¿no? Pero hay que pensar, ¿no?, en un túnel de cierta longitud. Se avisaba incluso antes de entrar, ¿no? Bueno, y el tren, ¿no?, pues con aquel ruido tremendo que tenían los trenes de la época, el humo. Había que cerrar la ventanilla corriendo, porque a la carboncilla se te metía en los... Claro. Y el humo y tal. Una experiencia para uno emocionante, para otros no tanto, ¿no? Una tragedia. Bueno, pues son cuestiones que ustedes pueden ver. El Museo del Patrimonio, que está en la Fuente de las Tres Gracias, es de entrada gratuita para esta exposición, así que lo mejor es que vayan. ¿Hasta qué día está? Hasta el 10 de enero, ¿no? 10 de enero. 10 de enero. Sí, que puede ser un magnífico regalo de Navidad el darse un paseo por allí, ¿eh? E indudablemente disfrutar y aprender muchísimo. ¿El horario? ¿Os acordáis del horario? El horario, me parece que es de 9 o 9 y media a 1 de la tarde, y después por la tarde... De 5 a 8. Bueno, de 10, me parece que empieza a las 10, no estoy, de 10 a 1 y de 5 a 8. Pero vaya, eso es muy fácil. Sí, mañana y tarde, ¿no?, hay dos momentos en el día, ¿no?, en que se puede visitar con toda tranquilidad. Como en este programa lo que nos gusta es crear sueños, para aquello del patrimonio, ¿la exposición se podrá ver en algún sitio? ¿Se sueña con que se vea en algún otro sitio? Pues no se ha hablado de eso todavía, pero yo creo que no habría inconveniente en que una vez terminada la exposición en el MUPAM pueda ir a cualquier otro sitio. Eso está abierto. Hombre, la intención es de que la asociación pudiera hacerse depositaria de dicha exposición, porque creo que somos los más indicados, sobre todo porque tendremos más posibilidades que el museo estará concentrado ahí nada más en pasearla por distintas localidades o barrios incluso de Málaga, ¿no? Claro. Nosotros ya sabe que queremos completar esta historia con una edición del almanaque que viene, del año que viene, también sobre el ferrocarril, que completa, no son las mismas fotos, algunas se repetirán, pero son distintas fotos de esas mismas vivencias. Y con su leyenda, con lo cual la difusión será mayor. Desde el tren que recogía a los trabajadores en la estación de Suburbano, que el otro día existió una excursión allí, sí, nos iba dejando por las distintas fábricas a lo largo de la costa de Poniente, hasta, pues bueno, algunos elementos, fotografías de estaciones sobre todo, sala de Bobadilla, sala Antequera, en fin, se va a completar con... Sí, ya está, que se va a completar con la exposición. Perfecto. Y además la intención es presentarlo en la misma exposición. Bueno, vamos a invitar por si sale algún novio, para tener la exposición. Si todo fragua, ¿verdad? Porque ahora mismo está en el MUPAM y evidentemente es propiedad del MUPAM. Claro. Todo el material ha sido producido por el MUPAM, pero en fin, yo creo que hay posibilidades que una vez que termine de poder llevarla. En metros cuadrados, aproximadamente unos 70 metros cuadrados. Sí, ¿no? sí. 80. Es una exposición que no requiere un espacio grande. Por eso digo lo de los novios. Si hay alguien que tiene 80 metros cuadrados y quiere darle uso, pues evidentemente con una exposición de esas características seguro que enriquece, con un continente de estas características y un contenido que pueda ubicarse en cualquier lugar, ya sea de Málaga, de la provincia o, por qué no, de la línea férrea Málaga-Córdoba. Claro, que podría ser algo también interesante, ¿no? Algo que pudiese dar pues mayor conocimiento a todo aquello que se acerque. Vamos a ir terminando porque no tenemos tiempo para más, pero tenemos al menos unas imágenes preparadas, cuatro fotografías de la Jornada del Patrimonio. Cuéntanos, porque estáis que no paráis en este año del patrimonio. Este año ha sido bastante completito. ¿Qué tenemos ahí? Anda, eso Antequera, ahí está tu Cristóbal también.
es que con esto de esta movida que está viendo del Año Europeo del Patrimonio Industrial, pues claro, y nosotros con la entidad que ya tenemos a estos niveles, que estamos federados también a nivel de Europa, pues nos está saliendo pues muchos compromisos y bueno, y muchas actividades de desarrollar. Y entre ellas, pues bueno, aparte de los congresos que hemos hecho, uno internacional, después la Fundación de Patrimonio Industrial, que en el Palacio de Congreso organizó una jornada, también participamos nosotros, y últimamente el día 7, bueno, ahora mismo hay 2 o 3 fechas que la Consejería de Cultura ha establecido para hacer un día en sábado, en una ruta por el patrimonio industrial. Le ofrecimos para Málaga visitar la exposición permanente que tenemos sobre el textil en Antequera y visitar, hacer un recorrido por la Chimenea y terminar en el Parque Tecnológico en la exposición que tenemos allí. Entonces nos tuvimos que partir, como es lógico, dos compañeros con un fotógrafo, amigo que también se ha hecho socio, se fueron a Antequera, que es esta exposición, y con Rodríguez Marín y Antonio Santiago, otros 2 compañeros, 2 profesores también, que hemos puesto a disposición de la consejería, y yo coordinando, porque yo hace sábado tuve que ir a abrir el Parque Tecnológico, el Pabellón de la Ciencia, salimos del puerto, de la estación de Suburbano precisamente, hicimos un recorrido hasta la mitad del paseo marítimo, se montaron en autobús, vieron las chimeneas, terminamos, se llegó hasta el Tarajá, y del Tarajá al Parque Tecnológico. Es decir, 2 jornadas de mañana, una empezó a las 8:30, la otra a las 9, hasta las 1:30 o 2 de la tarde, y en la de Antequera se apuntó Cristóbal precisamente porque no la había visto. Pero es muy interesante la de Antequera, él puede decir, esta es la del Parque Tecnológico, y esa es la colaboración que le hemos prestado en esta ocasión a la Junta. Y bueno, y abiertos estamos. No tenemos un duro, pero tenemos mucha voluntad. Pero mucha voluntad. Mucha voluntad. Así que... Bueno, Cristóbal, ya que no conocías la de Antequera. Sí, yo había estado hace mucho tiempo recorriendo el río de la Villa para ver restos de las antiguas fábricas textiles, pero lo que no conocía es el nuevo centro de interpretación que se ha creado allí, muy interesante, y recomiendo que se visite, en una de las antiguas fábricas, ¿no?, que ha sido restaurada, y entonces allí se puede ver una exposición donde hay pues telares antiguos, en donde se explica muy bien todo el proceso de elaboración de los textiles. En fin, es una visita muy recomendable. Bueno, pues aprovechen, ya que se lo están recomendando, aprovechen, porque es importante conocer el patrimonio de la ciudad y de la provincia de Málaga, y de esta forma seguir divulgando, que hay mucho por hacer, todavía muchísimo por hacer, y evidentemente si no es por este tipo de colectivos que altruistamente van trabajando y van empujando a que la ciudadanía conociera todo aquello que le precedió, pues evidentemente no lo conoceríamos al mismo nivel. Esto está clarísimo. No se trata de hacer una publicación académica y que ahí quede, que es preciso. Hay que también divulgarlo en la sociedad, para que se comparta y al final incluso se enseñe con pasión, que es importante. No tenemos tiempo para más, una pena, pero hay cantidad de cosas. ¿Tú qué querías apuntar? No, lo que digo, con relación a Antequera, hemos firmado un convenio con el ayuntamiento para que se quede permanentemente si no surge otra idea de mayor interés, ¿no? Pero de momento no. Pero el detalle es que lo han metido en el circuito turístico de Antequera. Hombre, claro. Cosa que en Málaga todavía no hemos conseguido de que meta. Pues mira, pues es importante que se vea ese ejemplo que Antequera ha ido en la avanzadilla propiamente, ¿no? Consiguiendo algo que es incorporar un elemento que ya tiene, y a que el turista, visitante, viajero que quiera acudir a verlo, pues libre de hacerlo. Muchas gracias a los dos por la asistencia. A vosotros. A seguir, que cada vez que me junto con ustedes me dais más entusiasmo todavía. Y estoy seguro que a la audiencia, y por eso lo reitero. Gracias. Eso esperamos. Vamos a ir un momentito a publicidad. Volvemos enseguida, le vamos a hablar del maestro Iribarren y también de una exposición que hay. Estábamos hablando del tren, del mar, pero fíjense dónde se ha hecho la exposición, en Gaona, en el Instituto Gaona, y todo tiene un porqué, se lo contamos a continuación. Una vez más,
PTV Telecom ha marcado un nuevo hito en el desarrollo de las telecomunicaciones. Desde hace algunos meses, la operadora malagueña está desplegando por la ciudad una nueva red de fibra óptica, lo que le permitirá evolucionar hasta el nuevo sistema FTTH, que supone llegar con fibra óptica hasta el mismo hogar del abonado. Gracias a los test efectuados en los domicilios de los clientes ya activados, se puede afirmar que PTV Telecom es la operadora que ofrece la velocidad más alta de bajada y subida en toda España, 1000 megabytes de bajada y 500 megabytes de subida. En el despliegue de esta red, PTV está realizando una importante inversión económica que repercutirá directamente en la calidad del servicio que ofrece a sus abonados. Las primeras conexiones FTTH se han implementado en los barrios de Teatinos, El Romeral, El Molinillo, Portada Alta, Segalerba, Capuchinos y la zona de la calle Castilla. En las próximas semanas se irán activando nuevas zonas hasta completar el conjunto de la ciudad. ¿Por qué somos diferentes en PTV Telecom con respecto a otras empresas de telecomunicaciones? Porque en PTV nuestros clientes reciben un trato personal y cercano, porque cuentas con una oficina física en tu ciudad donde puedes dirigirte para cualquier trámite, porque nuestros instaladores se desplazan hasta el hogar o empresa que contrata nuestros servicios sin mandar kits autoinstalables, porque te ofrecemos más de 80 canales que puedes ver en cualquier televisión de la casa sin necesidad de descodificadores en cada televisor, porque con PTV Telecom no tienes ningún tipo de permanencia y te garantizamos una transparencia total en precios y promociones, porque con PTV Telecom tienes a tu disposición un servicio técnico rápido, eficaz y gratuito. Por todo esto y muchas otras razones, somos distintos. PTV Telecom, de total confianza. Pues tenemos poco tiempo, pero lo vamos a aprovechar y mucho. El programa de hoy, desde luego, va relacionado con que aprovechen las exposiciones y conciertos que hay en la ciudad. Son muchos, son muchos, pero nosotros hoy al menos vamos a detenernos en 3. Van a ver un cartel de Gaona y el mar, un cartel que les invita a que pasen por el Instituto de Gaona, un edificio singular, único en la ciudad y que merece la pena de ser visitado, y muchos dirán, ¿y cómo lo hago si es un instituto? Pues bueno, ahora tienen una oportunidad de lujo. Así que Gaona y el mar, el Real Colegio de San Telmo y la enseñanza de náutica en el Instituto de Málaga con mayúsculas, porque era el que había. Recuerden las pruebas de acceso, por ejemplo, de Picasso, ¿verdad?, a finales del siglo XIX, y que indudablemente marcaban a la sociedad porque se iba al Gaona, que era el instituto que en un momento dado gozábamos en la ciudad. Empezó el día 6 de noviembre y estará hasta el 4 de diciembre. Allí en Gaona está la exposición. Se los recomiendo si han visitado con anterioridad el propio museo, la sala expositiva del Castillo de Gibralfaro. Allí estaba la corbeta de la Escuela de Náutica de San Telmo, que ya no está porque está en Gaona y además está montada, que es importante que tengan este aspecto en cuenta. Por ejemplo, si nos vamos al próximo jueves 19 de noviembre, pues tendrán oportunidad de ver una mesa redonda, de escuchar, hablando sobre Málaga y el mar en la historia. O el sábado 21 a las 12 de la mañana hay una visita guiada, así que pónganse en contacto con el instituto y así de esta forma pueden seguir progresando en el conocimiento. Y por darle otro dato más, el martes 24 a las 7 de la tarde, también en Gaona, Málaga y el mar en las artes. Son distintas mesas redondas, una exposición que centra toda esta efeméride y también otros puntos de la ciudad que se suman. Vamos a intentar tratarlo en próximos programas, pero merecía la pena que en el día de hoy al menos tuvieran la oportunidad de hablar precisamente y de escuchar cómo les avisamos que esto existe. Ahí ven imágenes de la propia exposición y se las mostraremos en próximos programas de forma más detenida porque no tenemos tiempo para más y le voy a presentar a un invitado que está ahora con nosotros y que evidentemente merece la pena que también conozcan lo que nos va a contar. Estamos hablando con Carlos Torres, que es colaborador de la Capilla de Música Maestro Iribarren. A los que son amantes de la música les puede sonar mucho y a los que no son tan amantes de la música o no tienen conocimientos profundos sobre esta materia, merece la pena que empiecen a conocer al maestro Iribarren ya, porque mucho hizo por Málaga y mucho Málaga le debe, ¿o no, Carlos?
Así es. Muy buena, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, bien. Oye, cuéntanos un poquito. Maestro Iribarren, para muchos dice, puede ser delantero centro del Atlético Bilbao, ¿no? Por el apellido. O de los Osasuna, porque O de los Osasuna, es de porque era Sangüesa, Navarra. un pueblo de Navarra, sí. Pero no. No es el ¿eh? caso. Vamos a contar, ¿quién fue el maestro Iribarren? Pues el maestro Iribarren es un músico que fue maestro de capilla de la Catedral de Málaga y está considerado el compositor más importante de los 2 primeros tercios del siglo XVIII en el barroco. ¿Y en Málaga qué hizo? Pues él, después de aprobar la oposición, de haber pasado por la Catedral de Valladolid, llegó aquí y fue maestro de capilla mucho antes de lo previsto, porque el capilla murió. Y entonces, pues, él compuso un gran número de obras, pero sobre todo lo más importante... Estamos viendo la página web, precisamente. Lo más importante es que fue quien creó el archivo capitular de la catedral, que conserva más de 3.000 obras, el libro de polifonía, de canto llano. Él creó el archivo. Él creó el archivo, el cual ha permitido que toda la obra de la Catedral de Málaga, no solo suya, sino de muchos compositores, hayan llegado hasta aquí intactas. Es decir, cuando él llegó no había archivo, No. había obras pero no estaban clasificadas. Estaban clasificadas, de hecho eran partituras reescritas, aprovechando papel y piel, porque se hacía también en piel, y él fue el que puso orden y creó efectivamente el archivo. La página web te suena, ¿no? Porque creo que es de tu autoría. Sí, me suena. Muchas horas trabajando precisamente para divulgar al maestro Iribarren, ¿no? Sí, realmente lo que se pretende con esta página web es que se conozca lo que es la obra de Iribarren y, por supuesto, el trabajo de la capilla Maestro Iribarren. Se creó hace 10 años por iniciativa de Antonio del Pino. Creo que en Málaga, musicalmente, Antonio del Pino es más que conocido. Y entonces él es uno de las pocas personas que tiene acceso a la magia que supone ese archivo, porque ahí hay documentos históricos que uno no puede ni pensarlo. Cuando están en tus manos debe ser una sensación fuera de serie. Entonces, él es una de las personas que ha hecho, junto con otros músicos, transcripciones de esas partituras. De hecho, él ha basado sus publicaciones y tesis en los trabajos del maestro Iribarren. Y bueno, el hecho de ser uno de los 2 organistas de la catedral y de estar cerca de ese archivo, pues lo hace una persona muy privilegiada en este sentido. Claro que sí. Bueno, Antonio del Pino no puede estar con nosotros por cuestiones laborales, pero es importante que también lo tengamos presente, a ver si algún día se puede escapar, hombre, y se viene por aquí. Lo traeremos bien. O lo raptaremos. Sí. Si no lo traemos, lo raptamos. De la oreja. ¿no? Pero que hay oportunidades para que ese archivo nos cale, ¿verdad? Y dices que un archivo musical, el privilegio de tocarlo, el privilegio es escucharlo, ¿no? Sí. Más bien, ¿no? Y eso hay una oportunidad precisamente en este mes de noviembre. Sí, este viernes... Este mismo viernes, día 21 a las 8:30, en el Palacio Episcopal va a haber un concierto de la capilla musical de música Maestro Iribarren, en el cual se van a interpretar 7 piezas que son realmente interesantes. Es una música que, si eres amante de la cultura, te va a apasionar. Si no lo eres, te puede embaucar, porque es una música absolutamente diferente a lo que entendemos hoy por la música. Es muy rica, con una poesía, evidentemente con el castellano del barroco, con una poesía preciosa que merece la pena. Además vienen unos intérpretes excepcionales, viene Rosa de María Caballero o Rocío de Frutos. Son 2 sopranos magníficas que además interpretan muy bien una música muy difícil de ser entendida cuando se canta. Eso es lo más importante que tienen las 2. En realidad es una oportunidad que está ahí. Lo único, bueno, el recinto es muy limitado, son 120 plazas, las entradas se venden en la taquilla del propio Palacio Episcopal, el precio es muy módico, es de 10 euros, y bueno, además va a ser un acto social muy interesante en el que van a venir el alcalde, el obispo, el presidente de la Confederación de Empresarios Malagueña, etcétera, etcétera.
Si no existiesen conciertos de estas características, es decir, si las piezas de Iribarren estuvieran pues depositadas en el archivo, se iría muriendo la música de Iribarren, ¿no? Pues sí, probablemente. De hecho, es el principal, uno de los principales objetivos de la creación de la capilla. Se pretende que Málaga sea consciente de lo que tiene. Estamos hablando del el archivo musical más importante de España, está considerado de los más importantes de Europa. 3.000 obras normales son muchas, pero es que después los libros de Facistol son algo impresionante de ver. Son unos libros gigantes que se ponían en unos atriles en el Facistol. Sí, en el Facistol, en el centro del coro, ¿no? Efectivamente. Además, creo que se ve en la propia página web la cabecera, sí, ¿no? De hecho, la foto catedral es una foto antigua en la que está el Facistol con un libro de Facistol. Entonces, ese es uno de los objetivos, el que la música creada en Málaga transmita a Málaga lo que es la historia sonora, que está ahí en la catedral. Si no existieran este tipo de iniciativas, pues no se conocería, y hay un espíritu importante de que se conozca la Málaga que no se ve. Es que es una Málaga cantada, es que, o sea, claro, es una banda sonora de Málaga. Sí, y además en esa época se aprovechaban los conciertos de Navidad o conciertos que se pudieran dar pues para contar cosas de la ciudad, de la corte, de la sociedad, y la gente iba interesada a ver qué es lo que se cantaba. ¿Qué piezas se van a poder escuchar en este concierto? Pues mira, hay una, para mí creo que además la que cierra, que se llama Gitanillas, terminada en Z, que es una pieza muy bonita. Si te digo la verdad, decirte ahora mismo los títulos de memoria me has pillado fuera de juego, pero esa concretamente sí. ¿Villancicos algunos se escuchan? Son villancicos porque son canciones de la villa, en realidad. Que no son villancicos navideños. Necesariamente navideños. Claro. Y además el concierto coincide con el Día de la Virgen de los Reyes, que es la patrona del Cabildo de Málaga, y es en honor de la patrona. Se podrá ver en documentos que ya están públicos en Facebook e incluso en la web, debería estar, y he visto que no está, que se le llama villancicos. Pero realmente no son villancicos navideños tal y como lo entendemos nosotros. Han escuchado bien, la patrona del Cabildo Catedral, la Virgen de los Reyes, sí, que justamente pues tiene su capilla allí, entrando por la Puerta del Sol a la derecha, desde el Postigo de los Abades, la primera que se encuentra, y ahí en concreto pues hay una imagen que fue la que vino con los Reyes Católicos, al igual que la Virgen de la Victoria, como bien nos cuenta la tradición. A partir de ese momento, que sepamos que el 21 de noviembre también se celebra un concierto por el maestro Iribarren, pues vamos sumando, ¿no? Vamos sumando en esencia de malagueñismo, en patrimonio musical y de sentido simbólico, y eso, indudablemente, es el primer año, entiendo que se hace, pero no tiene por qué ser el último, ¿no? No, el primer año. El año pasado ya se hizo el... Pero digo coincidiendo. Coincidiendo. Bueno, el año pasado se hizo un concierto por Santa Cecilia, hay un día de diferencia, y un concierto, digamos, con un contenido similar a este se hizo también el 22 de diciembre en la catedral el año pasado. Es decir, que evidentemente esa vocación de transmitir la música es algo que la capilla y bajo la dirección de Antonio está siempre en el espíritu de todo lo que se hace. Cada vez que se puede o cada vez que hay un escenario propicio o un momento propicio, pues se trata de transmitir esa música. Evidentemente, Antonio, en el malagueñismo, como tú dices, pues está muy cerca también pues del mundo cofrade, y sí, creo que tú eres del Rocío, creo, ¿no? Sí, del Rocío, pues, de la patrona y de Dolores del Puente, hay que decirlo todo. Vale, si no se me mojé. Muy bien, no sé lo que has vivido recientemente, sí. Pues el acto de coronación, pues con Viñedo hemos estado también recientemente en todos los actos que han celebrado, tanto la Capilla de Iribarren como la escolanía que dirige Antonio, son los policantores de Santísimo Corpus Christi. En fin, que su actividad musical es muy completa y muy vinculada a Málaga. Pues vamos a disfrutarlo, pero fíjense cómo pueden celebrar el día de la patrona del Cabildo Catedral, la Virgen de los Reyes, de una forma distinta este año, con música del maestro Iribarren, recordando también que incluso tenía hermandad la Virgen de los Reyes. Así que estas cuestiones ahí están y son de Málaga, y tenemos que seguir buscando, porque esto sí que es de Málaga de toda la vida. Lo que pasa es que lleva una vida también de silencio en los últimos años, pero antiguamente pues no era tan silenciosa esa vida y esa actualidad.
Carlos, nos queda un minuto. Vamos a recordar. Día 21, hora 8:30. 8:30. La entrada, el que quiera. La entrada en la taquilla del Palacio Episcopal de Ars Málaga, que en la Plaza del Obispo. En la Plaza del Obispo. Pues allí en la taquilla, allí las venden y es a las 8:30 en la capilla del propio palacio. Del propio palacio, en la que primera planta. Otra de las grandes desconocidas. Una capilla está en una primera planta, hoy en día no tiene culto ya, pero indudablemente tiene también su sabor, ¿eh? Y es una de esas joyas. Si han visitado la exposición Huella, que se clausuró precisamente ayer, pues más de uno pudo reencontrarse con la capilla, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues musicalmente hablando, también va a ser un momento distinto, ¿verdad? Y sobre todo lleno de sentido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena porque sacar un grupo que se dedica a la música, y por cierto, Carlos también canta, él dice que no es cantante, que cantantes son los que viven se ganan la vida del canto, efectivamente. Pero bueno, también canta y además cantas en la catedral, ¿no? Cuando podemos cantamos con el coro de la catedral, sí. Pues es una de esas experiencias también motivadoras, ¿no? Impresionante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Pues fíjense el programa de hoy. Le hemos recomendado que vayan de exposición al MUPAM para entender cómo el ferrocarril llegó hace 150 años, que se pasen por Gaona, ¿por qué no? Cualquier día de estos pueden hacerlo y hasta diciembre también van a tener oportunidad, o que el viernes vayan hasta el Palacio del Obispo y disfruten allí de música del maestro Iribarren. Todo esto se da aquí y es patrimonio que está vivo y por eso podemos disfrutarlo. Si quieren saber un poquito más, nos vemos el próximo lunes a partir de las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.